Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Pero muy buenos días a todos, bienvenidos a Cocinemos Juntos, una nueva edición en este espacio que nos da Red Guaraní para cocinar, para aprender, para justamente compartir todo lo que sabemos de cocina y para que vos puedas interactuar con nosotros y aprender todos los días un poco más. Hoy vengo con un menú súper fácil, un clásico de todos los días en casa. Estamos hablando de un buen pastelón de papa con carne. Realmente un clásico, uno de mis platos favoritos. Vengo con varios trucos, tips, justamente para que te salga impecable todos los días. Así que vamos a revisar la lista de ingredientes que tenemos para hoy. Para el pastelón de papa necesitamos 4 papas grandes, cantidad necesaria de queso rallado, 100 gramos de manteca, 300 gramos de carne molida, 2 cebollas, 3 dientes de ajo, 100 gramos de aceitunas, un locote rojo, 2 huevos, 100 gramos de salsa de tomate y 2 tomates perita. Buenísimo, como ya vieron, una mise en place súper fácil de tener. Estamos hablando de ingredientes que todos tenemos en casa, así que vamos a ponernos a laburar. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con las papas. Yo ya me adelanté y puse unas cuantas papas a hervir. Yo les pido 4 en la receta, ahí tengo solamente 2, pero porque el resto ya está hirviendo. Acá tengo justamente una buena cantidad hirviendo. Recuerden, las papas tienen que estar totalmente sumergidas en agua y tienen que estar hirviendo en su totalidad. En lo posible, todos los tamaños de los cortes tienen que ser similares, porque si no, tarda un poco más uno que otro y después vamos a tener problemas a la hora de hacer el puré. Necesitamos hacer un puré bien liso y por sobre todas las cosas que no esté muy húmedo. Por lo tanto, los cortes grandes nos ayudan a que absorban menos cantidad de agua. Bueno, vamos a arrancar con lo que va a ser el relleno. Mientras la papa está hirviendo, vamos a arrancar con esto que sería justamente toda la base del relleno que vamos a utilizar. En un principio, ajo, cebolla y locote, ¿sí? O morrón rojo, como ustedes quieran llamarlo. Vamos a arrancar primero que nada con lo que son las piezas de ajo. Vamos a cortarlas, sacarles los extremos que tienen justamente los tallos y vamos a ir comenzando con lo que es la cocción. Esto lo vamos a descartar y el ajo lo vamos a picar. Esto sí, recuerden, esto sí tenemos que tener bastante cuidado con los cortes, no podemos dejar piezas muy grandes porque el relleno no lo vamos a licuar, no lo vamos a mixar nunca más. Entonces siempre hay que estar pendiente de no dejar trozos muy grandes de ajo. Recuerden que hay mucha gente que de por ahí le resulta un poco desagradable tener que morder un diente de ajo o alguna pieza muy grande. Más que nada por el olor o el aliento que te deja después de comer mucha cantidad. Ustedes regulen esta cantidad de ajo, pueden poner más, pueden poner menos, pero siempre estén pendientes de esos detalles. Vamos también a poner un poco de cebolla. En este caso la cortamos por la mitad. Ya les había enseñado un truco para cortar la cebolla en cubitos sin estresarse mucho. Normalmente tenemos el problema de que la cebolla nos hace llorar. Bueno, ¿cómo podemos trabajar eso? ¿Cómo podemos evitar? Hay un truco. Si tenés, por ejemplo, si estás trabajando al lado de la hornalla, como yo en este caso, si tenés la hornalla a gas, la prendés. Entonces, ¿qué pasa? El ácido que desprende la cebolla se va consumiendo por el fuego. Ese es un truco. Otro truco es dejar descansar la cebolla así pelada, un ratito en agua, por lo menos unos 10 minutos. Entonces, la cantidad de ácido que tiene baja considerablemente y evitas pasar el rato de estar llorando o lagrimeando por culpa de la cebolla. El otro truco que tenés, que es el que utilizamos la mayoría de los cocineros, es tener un cuchillo bien filoso y trabajar lo más rápido posible con la cebolla, ya que ¿qué es lo que hace que la cebolla despida ese ácido? Justamente un cuchillo no muy filoso, como es el cuchillo de sierra. Normalmente en casa, ¿qué pasa? En la casa normalmente cortamos la cebolla con el cuchillo de sierra, el cuchillo que utilizamos para comer. Como ese cuchillo tiene muchos dientes, es un cuchillo de sierra justamente, violenta mucho a la cebolla y hace que ésta despida mucho más rápido sus ácidos. Entonces son algunos trucos, algunos tips que les voy enseñando para poder evitar este tipo de inconvenientes a la hora de trabajar con los vegetales.
Bueno, mientras yo voy cortando esto, te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par, una industria nacional de calidad. Estamos hablando de productos nacionales que van a tu mesa todos los días. Como cuáles, como harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar mbejú instantáneo. Pedidos al 681-397. Grano Par, fácil, rápido y riquísimo. Bueno, ya estamos acá. Cebolla, le voy a dar una última pasada con el cuchillo y ya la voy a agregar. ¿Qué otros ingredientes vamos a manejar hoy? Tenemos también la carne molida, que la carne molida tienen dos opciones. Pueden trabajarla directamente con este relleno o pueden ya ir cocinándola aparte. Particularmente yo prefiero cocinarlo con todos los vegetales una vez que los vegetales ya están sofritos parcialmente. ¿Por qué? Más que nada por el hecho de que se van a mezclar los sabores, va a estar todo combinado y eso lo hace mucho más interesante. Entonces, tengo un poquitito de manteca, que también parte de la mise en place. Sacamos una porción de manteca y vamos a cocinar estos vegetales en una buena cantidad de manteca. Prendo la sartén y que esto vaya derritiéndose. Voy a dejar este en el medio, así se derrite rápido. Por otro lado, voy a ir cortando lo que es lo que vendría a ser el morrón rojo. ¿Por qué agregamos morrón rojo? Ustedes pueden cambiarlo por verde, por amarillo, o pueden simplemente suprimirlo, como ustedes quieran. Yo, por una cuestión de gustos, escogí este vegetal. Entonces lo cortamos, le sacamos la parte blanca. Recuerden siempre sacar eso, porque no queremos que aporte un sabor amargo y tampoco es muy atractivo a la vista. Entonces, como lo cortamos en tiritas, de este modo. Ustedes se preguntarán por qué corta, cómo hace para cortar tan rápido. Sencillo, recuerdan que les había dicho las manos siempre en formato garra, entonces así evitamos cortarnos. Siempre el cuchillo va a chocar con los nudillos, entonces no vamos a tener problemas con eso. Mientras yo voy cortando esto, te toca hablar de Dismar. Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción, Yaqui Pangao, la dupla destructora de grasa y celulitis, que además combate la obesidad. También, por supuesto, te proporciona un abdomen de acero para este verano. Yaqui Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura al Call Center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, ya está empezando a levantar olor lo que es la manteca en combinación con el ajo y la cebolla. Vamos agregando los morrones y ya vamos a estar trabajando en lo que va a ser el puré. El puré, tengo un truco para mostrarles, ya se los había mostrado en alguna oportunidad, pero la mejor forma de hacer el puré es con un batidor. Sí, con un batidor. ¿Por qué? Porque dirán, ¿por qué hace con un batidor? Y bueno, básicamente la papa sale tan caliente del hervor que vos con hacerle un poco de agitamiento, en este caso con un batidor, le das justamente esa textura cremosa. Ahora van a ver cómo queda. Yo ya preparé la batidora acá y les voy a estar mostrando. Ustedes la pueden hacer con un batidor manual o con un batidor, estos eléctricos de mano, los que son más chiquititos. Yo lo voy a hacer con esta planetaria para poder hacer varias cosas al mismo tiempo. Vamos a ir a una breve pausa, un breve corte mientras todo esto se va cocinando. A la vuelta del corte vamos a estar trabajando la carne, la salsa, el puré y vamos a empezar a armar nuestro pastelón. Así que quédense ahí, ya volvemos. Bueno, regresamos, ya estamos en la parte en la que vamos a empezar a terminar, valga la redundancia, vamos a empezar a terminar el relleno. Vamos a comenzar con lo que es el puré y después ya vamos a ponernos a armar todo. ¿Qué tengo acá? Tengo la papa recién hervida, le saqué toda el agua, todo el exceso que tenía y ya lo voy a llevar a la batidora. Quiero que presten atención cómo vamos a hacer esto. En este caso tengo la batidora planetaria, como les reitero, ustedes pueden hacerlo con un batidor manual o también con una batidora de mano eléctrica que les va a servir, les va a venir súper bien, del mismo modo. Esto yo lo hago más que nada para poder seguir charlando con ustedes, seguir haciendo otras cosas a la par que esto se hace. La papa bien hervida, particularmente si es posible tiene que estar un tanto pasada. Ahora, lo que no tiene que ser es, no tiene que estar hecha ya un puré en el agua, porque eso quiere decir que absorbió demasiada cantidad de agua o líquido y ya va a ser un poco más difícil hacerlo. ¿Qué vamos a agregarle? En este caso, la manteca. Toda la manteca que les pedí, adentro. No vamos a agregarle leche, no vamos a agregarle crema. ¿Por qué? Porque eso va a darle mucho más humedad y no queremos un puré tan húmedo, sino un puré firme, rico, pero sin mucha humedad. Batidora,
Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a generar un efecto un efecto mecánico que va a hacer que todas estas papas se empiecen a chamuscar, a aplastar entre ellas y le va a dar una textura impresionante a nuestro puré. Entonces, lo dejamos ahí trabajando. Sí hay que hacer el trabajo de agregarle un poquito de sal, pimienta, que eso ya le va a ayudar mucho más con el sabor. Bueno, por otro lado, tengo mis vegetales, cebolla, locote, ya está empezando a tomar color, ya está empezando a tomar mucho más olor. Así que voy a bajarle un poco la temperatura. Voy a aprovechar, agrego los tomates frescos en cubitos. Esto le va a dar humedad al relleno, ¿sí? Se va a empezar a fundir, va a generar una pequeña salsa y va a ayudar a que no se seque el relleno. Vamos a agregar también la carne. Agregamos la carne y la dejamos en el medio. Distribuimos los vegetales para el costado y la carne al medio. ¿Por qué? Entonces la carne va a tener un contacto directo con la sartén y se va a cocinar más rápido que si estuviera mezclada con los vegetales. Entonces lo dejamos ahí. Por otro lado vamos a ir preparando el resto de nuestras cosas. ¿Qué más tenemos que agregar a nuestro puré? Bueno, tenemos el queso rallado que les había pedido. Este queso rallado lo vamos a usar en dos partes. La mitad va a ir para el relleno, la otra mitad va a ir para el puré. ¿Cómo hacemos esto? Ahora mismo voy a parar un ratito de esto porque les quiero mostrar. Levanto. Fíjense acá, me voy a acercar a la cámara para que vean cómo queda. ¿Ven? Un puré súper liso, bien formado. Igual que si estuviéramos pisándolo con un pizapuré, con un pizapapa. Bueno, la misma cosa. Si vos lo haces con un batidor manual, sí, vas a tener que hacer un poquitito de esfuerzo porque vas a tener que estar trabajándolo vos. Pero queda perfecto. Bueno, a esto, y fíjense cómo queda. ¿Ven cómo no se cae de la batidora? Es porque es un puré firme, no es muy cremoso, que es justamente lo que estamos buscando. A este puré le vamos a agregar la mitad del queso rallado. Entonces ya le estamos aportando sabor a este puré. No va a ser solamente un puré de papas hecho de este modo, sino que va a tener también su plus. Y por otro lado, el resto del relleno lo dejamos guardado para, el resto del queso lo dejamos guardado para lo que va a ser el relleno. Mientras tanto, la carne la voy removiendo. Fíjense cómo se va cocinando, ¿ven? Se va cocinando y recuerden, siempre que trabajamos con carne molida y está muy fría en la heladera, va a querer formarse grumos. ¿De qué estoy hablando? De que la carne obviamente va a querer quedarse en bolitas, como si fuera una albóndiga. Entonces, ustedes tienen que ir pisándola, ir desarmándola a medida que se cocina. Van mezclando, pueden ir empezando a mezclar los ingredientes, pero a medida que van rompiendo la carne sobre la sartén para que ésta se pueda empezar a deformar o a separar de lo que sería el resto de la preparación. Bueno, lo dejamos ahí. Tenemos la salsa de tomate, tenemos los tomates, huevos. ¿Para qué les pido huevos? Vamos a agregar un huevo a lo que es el puré. Para que la yema y la clara, más que nada la yema, van a ayudarle a tomar color. ¿A qué me refiero? Cuando lo metamos al horno va a coagular, va a quedar esa corteza espectacular que tiene el puré papa, que es lo que lo hace tan rico a un pastelón. Bueno, mientras yo preparo todo el resto de mis cosas, te tengo que hablar de Grano Par. En este caso, Grano Par te trae productos de calidad a tu mesa todos los días. Estamos hablando de productos como harina de maíz refinada, sopa paraguaya, vellú, todo lo que necesites. Hacer tus pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Estén muy atentos al programa porque esta semana vamos a estar preparando sí o sí productos de Grano Par. ¿De qué estoy hablando? Vamos a agarrar alguna de las bolsas de Grano Par, independientemente de lo que tenga, sea vellú, sea polenta, sea sopa. Vamos a estar modificándola y a darle un toque gourmet a un producto que es muy bueno, justamente de industria nacional, y darle ese toque gourmet para darle una presentación diferente, para que puedan ver que con productos así ustedes pueden trabajar de mejor manera. Bueno, ya está prácticamente todo formado el relleno. Vamos a terminar de incorporar el resto de los vegetales que están por fuera. ¿Y qué más voy a preparar para esto? Que ya lo voy a agregar más que nada hacia el final para darle ese toquecito ácido que le queda tan bien al puré, al relleno. Son unas aceitunas, ¿sí? Siempre, normalmente, le ponemos un poco de aceitunas al pastelón. Le va a quedar súper bien. Esto lo hacemos hacia el final. Recuerden, la aceituna no hay que cocinarla tanto porque si no empieza a soltar ese saborcito amargo que tiene. Además de ya poseer mucha sal, también tienen que tener cuidado con eso, no pasarse de la sal con el relleno, porque si van a agregar aceitunas en este caso,
pueden llegar a pasarse. Incluso también tenemos el tema del queso rallado, que también vamos a incorporarle. Recuerden que eso también puede aportar mucha sal a la preparación. Entonces el relleno está casi listo. Ven ese juguito que tiene, no lo vamos a desperdiciar. A nosotros nos sirve mucho porque no queremos un pastelón seco. No elaboren un relleno que esté muy seco, sino no es para nada atractivo. Bueno, mientras voy terminando con esto, te toca hablar de Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción. Jack y Pangao se unieron y formaron la poderosa dupla destructora de la grasa y que por sobre todo combate la obesidad y la celulitis. Además de eso te da un abdomen de acero. Jack y Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura Call Center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, relleno listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a mezclar todo. En este punto es donde yo agrego las aceitunas y incorporo todo. Además también le agregamos el queso rallado. El queso rallado bien esparcido, no lo dejen todo en un solo lugar, o si no nos va a ocurrir el problema de que se nos va a querer derretir en un solo lugar. Preferentemente, chicos, usen siempre quesos rallados duros. Estoy hablando de parmesano, sardo, que son quesos más resistentes al calor y no se derriten tan fácilmente. Acá voy a agregarle la salsa de tomate, pero ya solamente en el final. ¿Para qué la salsa de tomate? Siendo que yo ya le agregué tomate fresco. Esto es más que nada para asegurar la humedad del producto. ¿De qué estoy hablando? De que este relleno quede húmedo. Entonces, cuando nosotros comamos el pastelón, nos encontremos con un puré rico, lleno de queso parmesano, con nuez moscada, sal, pimienta, y adentro un relleno bien condimentado, pero por sobre todas las cosas jugoso. Entonces, voy a ir liberando toda mi estación y vamos a ponernos a armar el pastelón, porque ya después es simplemente meterlo al horno y esperar. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente parte, así que vamos a un breve corte y ya volvemos con todo lo que va a ser el ensamblado de este gran pastelón. Bueno, ya volvimos en el momento en el que ya prácticamente es simplemente armar esto y después mandarlo al horno y esperar aproximadamente unos 15-20 minutos con el dorador prendido. Recuerden que le pusimos yemas o huevos enteros, en este caso al puré, y eso tiene que coagular, tiene que dorarse, entonces siempre hay que asegurar esa parte. Bueno, ¿cómo hacemos? Hay dos opciones, hay dos clásicos en realidad del puré del pastelón. Tenemos el formato en que lleva puré, relleno puré, que es el clásico, que es buenísimo, pero para los que por ahí se hastian o se cansan un poco de lo que es el sabor del puré, hagámoslo de esta forma. Todo el relleno abajo, en la fuente, en el pirex que ustedes tengan, lo distribuimos bien. Esta sartén la vamos a sacar de acá. Distribuimos bien el relleno, que quede todo lo más parejo posible. Y por encima de esto vamos a agregarle lo que es el puré. Entonces vamos a tener, ¿qué pasa? Tenemos la textura húmeda del relleno por debajo y por encima tenemos el puré que va a quedar súper crujiente después de pasar por el horno. Entonces, primero que nada distribuimos la cantidad de puré en todo el molde, que nos quede más o menos la misma cantidad de bollitos de puré por todas partes, porque hay que empezar a distribuir. Sobre todo esta clase de puré que va a estar bastante espeso, porque a medida que se va enfriando va endureciéndose más por efecto del almidón. ¿Qué voy a hacer? Voy a mojar mi cuchara, o mi espátula en este caso. Entonces eso va a permitir que se pueda deslizar de mejor manera el puré sin que se pegue. Entonces, con paciencia, voy a ir distribuyendo todo, ¿sí? Hay que sí o sí tener un poco de paciencia en este punto, porque si movilizamos mucho el puré o lo violentamos demasiado, el relleno por debajo se mueve. Entonces ahí vamos a tener el problema de que no vamos a tener toda la superficie cubierta. Entonces vamos moviéndolo. Ven cómo se va distribuyendo despacio. A medida que lo voy haciendo, voy controlando qué tan húmeda está la cuchara, y si necesito un poco más de humedad, me tomo el tiempo de remojarlo. Entonces una mojada más y va a ser más que suficiente para poder seguir esparciendo esto. Entonces, una vez esto, ¿cómo lo trabajamos? Normalmente, para asegurar lo que es el tema del huevo, que le agregamos las yemas, ¿recuerdan? Es mejor trabajarlo de esta forma. ¿De qué modo digo? Relleno, papa por encima y nada más.
Entonces aseguramos mucho más la seguridad de que el huevo esté cocido. Ahora, del otro formato, te conviene separar el puré en dos partes y a la parte que vas a poner arriba le pones el huevo y a la otra no le agregas nada. Entonces, vas distribuyendo todo. Mientras yo voy haciendo esto, te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par, industria nacional de calidad que te trae productos frescos todos los días a tu mesa. Estoy hablando de harina de maíz refinada, estoy hablando de masa para preparar sopa paraguaya, masa para preparar chipa, masa para preparar mbejú. Todo lo que necesites y quieras de Grano Par, haces tus pedidos al 681-397, fácil, rápido y riquísimo. Continúo yo con esto. Lleva bastante tiempo realmente porque tenemos que asegurar de que todo quede bien cubierto. Entonces hay que tomarse ese tiempito de distribuirlo. Por ahí me faltó un poquito de papa, tal vez hubieran sido 5 en vez de 4 y me alcanzaba justo. Entonces, bueno, mientras tanto te tengo que hablar de lo que te trae Última Hora. Si te quedaste corto con el regalo de los Reyes, bueno, te trae Última Hora la tablet de Disney. ¿De qué estoy hablando? De la única tablet con contenido exclusivo de Disney, juegos, aplicaciones, una completa biblioteca virtual y mucho más. Juntá 5 tapas del diario más 350.000 guaraníes, presentalos en Última Hora, agencias del interior o distribuidores de todo el país. Y retirar la tablet con funda de silicona con motivo de Mickey Mouse. Es la última oportunidad para adquirir este material exclusivo. No te quedes sin tu tablet Disney. Bueno, esto lo mandamos al horno y de igual modo yo ya tengo una preparación lista para ustedes para poder mostrarles cómo queda. Esto yo lo dejo acá en el horno. Y antes de mostrarte el producto final, te tengo que hablar de Dismar. Dismar junto a Jack y Pangao, la poderosa dupla destructora de la grasa, la celulitis y por sobre todo que combate la obesidad. Además de eso, también te ayuda a conseguir un abdomen de acero. Jack y Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura, call center 522-610 o también al 0982-380-527. Bueno, el pastelón que metí ahora va a quedar para el equipo de producción, así que vamos a trabajar con el otro, que yo ya lo tengo, lo metí hace un ratito nada más. ¿Qué fue lo que hice? Más que nada fue ponerle el queso rallado, ponerle un poquitito de lo que me había sobrado, y a este sí le había puesto una doble base. Normalmente tiende a quedarnos un poquitito sucio el recipiente, entonces nada más lo limpiamos, más que nada por empezar a agregar el puré de papa. Entonces lo sacamos un poco, el exceso de puré que tiene por los costados, le ponemos un poco de pimienta por encima para que esté mucho más interesante y por sobre todo vamos a agregarle un poco de aceite de oliva. Igual, mientras tanto, mientras yo voy terminando esto, te tengo que hacer un resumen de qué fue todo lo que hicimos. Primero que nada fue ponernos a hervir la papa. ¿De qué modo? Sencillo. La pelamos, la cortamos en cubos, todo del mismo tamaño, la pusimos a hervir y esto lo dejamos durante mucho tiempo. Ahora, para hacer el puré, ¿cómo trabajamos? La papa recién salía del agua hirviendo, la agregamos en una batidora, la empezamos a mezclar, le agregamos manteca, le agregamos queso, sal, pimienta, todos los ingredientes que vos quieras agregarle a tu puré. Incluso si te animás, poner un poco de leche o de crema, entonces queda mucho más ligero. Para el relleno, la misma cosa. Empezamos a trabajar cebolla, ajo, morrones, lo cocinamos bien. Después agregamos la carne, cocinamos bien la carne, aseguramos, le agregamos tomate, salsa de tomate, aceitunas, un poco de queso y después ya simplemente armarlo. Papa, relleno, papa o solamente relleno y papa y listo. Nada más, súper fácil hacer esto en tu casa, incluso podés agregarle quesos, podés agregarle muchos más ingredientes, hacerlo más interesante, pero hacerlo a tu modo. Así que nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos. Chau, chau. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.